Hola, buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que vamos a ver lo que son las cadenas de texto dentro del C. Pero antes de pasar a eso, voy a corregir un pequeño error que tuve al final del video tutorial anterior, en el que al crear una matriz de 3×2, en pantalla me mostraba una matriz de 4×3. Y esto vamos a ver por qué ocurrió y por qué no me di cuenta de eso en ese momento. Esto pasa porque en el for lo recorro desde 0 hasta que llegue a X. Y recordad que la X guardaba el número de filas. Pero yo no quiero que vaya hasta X, quiero que vaya hasta X-1, porque si recordáis, los vectores y matrices, aunque tenga dimensión 5, por ejemplo, va de 0 hasta 4. Por lo tanto, aquí una de dos. O ponemos aquí un -1, o ponemos una X solo, pero quitamos el igual. Bueno, yo lo voy a dejar con el igual, porque me gusta más así. Pero hay que ponerle un -1 a la X y a la Y. Y lo mismo en el for que muestra la matriz. ¿Vale? Así ya funciona, y si metes una matriz de 3×2 te va a mostrar una matriz de 3×2, no te va a mostrar nada raro. Así que bueno, esto lo guardo y ahora pasamos a las cadenas de texto. Vale. Las cadenas de texto son variables, mejor dicho, son vectores, que recordad que son conjuntos de variables que se llaman igual, que almacenan texto. Las cadenas de texto se declaran como tipo char, porque el tipo char guarda texto, al fin y al cabo. Lo declaramos como un vector de tipo char. Lo que pasa es que podemos hacerlo de dos maneras. Aquí, donde meteríamos la dimensión del vector, podemos meter un número para decirle el tamaño que va a tener ese vector, o si queremos definir directamente un texto dentro del vector, podemos dejar esto en blanco. ¿Eso qué significa? Que él va a adecuar el tamaño del vector cadena al texto que pongamos aquí. Si ponemos este texto de hola caracola, va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 caracteres. Por lo tanto, va a crear un vector que se llame cadena de tipo char con 13 elementos. En realidad, no va a crear 13 elementos, va a crear 14. ¿Por qué? Porque en las cadenas de texto, el último elemento, que no se ve aquí, es el /0. Este elemento simplemente lo usa el compilador para saber cuándo llega al final de la cadena. Cuando se encuentra con este elemento /0, él dice, vale, he llegado al final de la cadena, entonces ya deja de mostrar la cadena o deja de recoger datos o lo que sea. Entonces eso no lo ponemos porque automáticamente lo pone el compilador. Entonces, esta es una manera de declarar una cadena de texto. Vamos a ver otra manera. Declarar cada elemento individualmente. Ponemos que es tipo char, le damos un nombre, en este caso elementos, otra vez los corchetes vacío dentro, y ahora entre llaves le tenemos que poner aquí todos los elementos que va a tener el vector. Aquí va a estar el elemento 0, y como es un carácter único, no es un texto, es un carácter único, hay que ponerle comillas simple. Si es un texto hay que ponerle comillas dobles, eso tenéis que tenerlo muy en cuenta. Entonces le decimos que el primer elemento es la E, le ponemos una coma para separar el segundo elemento, una L, una E, una M, así tal, hasta el final, que aquí en este caso, como le vamos a indicar elemento por elemento, le tenemos que decir cuál es el elemento final, y es el /0, ¿veis? Esto es exactamente lo mismo que esto. Si pusiéramos aquí hola caracola con elementos, el espacio también sería un elemento, habría que ponerlo como un espacio vacío. Pues es lo mismo, es otra forma de declarar los vectores cadenas. Vale. Otro tipo de cadenas que hay son las cadenas vacías. Estas cadenas nos pueden servir simplemente para inicializar un vector de cadena. Esto ya habría que ver dónde puede ser útil, pero esto para que lo sepáis. Igual char, le ponemos un nombre, cadena vacía, entre corchetes no ponemos nada, y aquí le ponemos el texto, por decirlo así, vacío. Aquí ni siquiera va un espacio, no. Aquí va todo comprimido, no hay nada dentro de las llaves, de las comillas. Vale,
Ahora vamos a ver, una vez que tenemos las variables creadas, vamos a ver cómo mostrarlas por pantalla de forma sencilla. La forma rudimentaria que hay de hacerlo sería haciendo un for que se repitiera el número de veces de los elementos que tiene la cadena que vamos a mostrar. Aquí no sabemos el número de elementos que tiene, tendríamos que contar todos los caracteres estos. Entonces, si supiéramos el número, aquí creo que hemos contado 13 antes, si supiéramos el número de elementos, por ejemplo 13, sabemos que el for tiene que ir de 0 hasta 13. No es de 0 hasta 12 como en el videotutorial anterior, es de 0 a 13 porque recordad que al final se guarda este elemento. Entonces mostraríamos de 0 a 13 y en cada repetición del for tendríamos que poner un printf indicando el elemento del vector, es decir, poniéndole el índice que queremos mostrar. Tendríamos que poner cadena entre corchetes 0, cadena entre corchetes 1, cadena entre corchetes 2 y así hasta encontrarnos con el /0, que es el que nos diría cuándo acaba la cadena. Esa es la forma rudimentaria de hacerlo. Podríamos hacernos una función que le pasamos un parámetro de la cadena que hay que mostrar y él se encargará de imprimirla por pantalla. Otra manera más sencilla que hay implementada en C es con el printf de toda la vida y aquí le decimos que va a mostrar un porcentaje S. La S viene de string en inglés, que significa cadena. Entonces aquí vamos a mostrar una cadena, un salto de línea, otra cadena, un salto de línea, otra cadena. Y ahora le decimos las cadenas que queremos mostrar. Va a ser lo primero la cadena, que es esta. Luego la cadena elementos, que es esta. Y luego la cadena vacía, que es esta. Entonces vamos a ejecutar a ver qué es lo que ocurre. Vale. Como veis nos muestra la cadena o la caracola, luego nos muestra la cadena elementos y nos muestra cada elemento junto al siguiente. O sea, es decir, la cadena de texto igual. Y luego la cadena vacía igual, está aquí impresa, lo que pasa es que como está vacía, pues no imprime nada. Bueno, ya tenemos eso. Ahora vamos a ver cuáles son las operaciones, las funciones básicas que tenemos para el manejo de cadenas. Aquí arriba las tenéis. Tenemos la función strlen, entre paréntesis le decimos la cadena que queremos evaluar, y esta función lo que hace es devolvernos el largo de la cadena, el número de caracteres que tiene, y esos tenemos que guardarlos en una variable. Luego tenemos la función strcpy, strcpy, tenemos que decirle la cadena destino y la cadena origen. Esto lo que hace, como pone aquí en los comentarios, es copiar el contenido de origen en destino. Esto puede ser muy útil, pues eso, para copiar cadenas de un vector a otro. strcat, le decimos igual destino y origen, y lo que hace es agregarle lo que pongamos en origen, ya sea una cadena, un texto o lo que sea, se lo agrega a la cadena destino, al final. Es decir, si la cadena destino se llama hola, hola espacio, para que no se nos junten lo que vamos a poner después, tenemos aquí hola espacio y lo que hace es sumarle lo que pongamos aquí. Si ponemos aquí una variable, un vector, una cadena, que ponga caracola igual, pues a la variable hola espacio se le va a sumar caracola. Por lo tanto, si imprimimos esto por pantalla, va a poner hola espacio caracola. Vale, eso luego lo veremos con ejemplos para que sea más visual. Luego, strcmp lo que hace es comparar dos cadenas. Lo que hace, como veis aquí, es que esa función devuelve un valor menor que 0 si la cadena 1 es menor, un valor igual a 0 si la cadena 1 es igual a la cadena 2 y un valor mayor que 0 si la cadena 2 es mayor a la cadena 1. Vamos a crearnos una cadena de texto que va a tener, por ejemplo, 20 elementos. Si decimos que tiene 20 elementos, va a ir desde 0 hasta 19, ¿vale? Entonces, el elemento 19, el último, se lo tenemos que reservar al /0. Por lo tanto, en esta cadena, como máximo, vamos a poder meter 18 elementos. Vamos a decirle al usuario, introduce cadena.
Vamos a poner aquí 2 puntos espacio. Y ahora con el scanf vamos a recoger un dato tipo string que vamos a guardar en la variable cadena. Vale. Y ahora simplemente vamos a mostrar por pantalla esa cadena. Hasta ahora es fácil, ¿no? Vale. Y aquí mostramos cadena. Ejecutamos. Vamos a introducir una cadena máximo de 18 letras. Buah, lo he escrito mal. Wolf Records. Como veis, solo me ha cogido el scanf la primera palabra hasta el espacio que he introducido. El scanf solo va a recoger hasta el espacio, hasta el primer espacio que introduzcamos. Bueno, ahora vamos a crearnos un pequeño algoritmo que nos va a pedir que introduzcamos un texto. De momento vamos a introducir un texto sin espacios. Vamos a introducir, por ejemplo, nuestro nombre. Voy a poner Wolf Electronics. Y aquí veis que hace el scanf con el tipo de dato string y muestra la cadena. Vale. Vamos a hacer ahora un programa que nos va a decir el tamaño de la cadena que hemos introducido. Por lo tanto, vamos a crearnos una variable tipo entero que se va a llamar tamaño. La vamos a inicializar a 0 y aquí le vamos a decir que tamaño es igual a, vamos a utilizar esta función que nos va a devolver el número entero que indica el tamaño de la cadena. Y luego simplemente imprimimos por pantalla tamaño de cadena es un dato tipo entero y le pasamos la variable tamaño para que nos la muestre. Vamos a meter igual Electronics y nos dice que tiene 15 elementos. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Lo ha clavado. Vale. Ya sabéis que esta función para devolvernos el número de elementos que tiene una cadena. Vale, siguiente función. strcopy. Nos dice que copia la cadena origen en la cadena destino. Vamos a crearnos aquí otra cadena. Vamos a llamarla, venga, destino. O copia mejor. Y con 20 elementos igual que la de origen. Esto vamos a borrarlo. Vamos a llamar a la función strcopy, pasándole como parámetros primero la de destino, que se llama copia, y luego la de origen, que es cadena. Si ahora nosotros decimos aquí la copia es y mostramos la copia, que es una cadena, por lo tanto es tipo S, aquí ponemos copia y nos debería mostrar una copia de la cadena que introduzcamos al principio. Vamos a introducir pp. Vale. Nos muestra primero la cadena que hemos introducido y luego nos muestra la copia de la primera cadena que la hemos guardado en la variable copia, en el vector copia. Siguiente función, strcat. Vamos a hacer otra vez. Vamos a sustituir lo que vayamos haciendo para no meter muchas cosas en pantalla. Esto ya, si queréis, lo podemos borrar. Y vamos a guardar. Vamos a añadirle al nombre que introduzcamos al principio, vamos a introducirle otro texto. Primero tenemos que poner, como veis aquí arriba, el destino, o sea, dónde se va a guardar ese texto adicional que vamos a añadir. Lo queremos guardar en el vector cadena. Y
aquí tenemos que ponerle lo que queremos copiarle. Podemos poner o bien un texto o poner otra cadena. Vamos a poner un texto para que veáis que esto es muy dinámico, le podemos poner muchas cosas. Al nombre que nosotros pongamos se le va a añadir, yo qué sé, hola. O espacio hola, mejor, para que no esté junto. Vale, entonces aquí ahora lo que queremos mostrar es la cadena del principio. Esta cadena copia ahora mismo no la estamos usando. O sea que vamos a introducir un nombre en cadena y esta función le va a añadir a ese nombre que hemos introducido este texto, que es espacio hola punto. Y luego muestra la cadena pero ya modificada. Aquí falta un punto y coma. Vamos a ver. Vamos a poner Toledo. Bueno, aquí nos muestra la copia otra vez. Se me ha olvidado borrarlo, pero pone la copia es Toledo, que es la cadena que hemos introducido, y luego espacio hola punto, que es lo que le hemos añadido gracias a la función strcat. Vale, ahora con la función strcmp lo que hacemos es comparar dos cadenas. Vamos a compararlas. Vamos a crearnos para ello dos cadenas. Esto vamos a borrarlo. La cadena 1 y cadena 2. Vamos ahora a cambiarle el número de elementos. Vamos a ponerle... Vamos a hacer una cosa. Vamos a decirle que no le decimos el número de elementos que tiene. Y aquí vamos a escribirle un texto. Vamos a escribirle micrófono con la primera en mayúscula. Vamos a probar así a ver qué sucede. Las dos cadenas, como veis, no son iguales. Una tiene un carácter menos que la otra. Esta variable de tamaño ya la podemos borrar. Aquí vamos a llamar a la función strcmp. Como veis, esta devuelve un valor menor que 0 si la cadena 1 es menor, igual que 0 si las dos son iguales y mayor que 0 si la cadena 1 es menor que la cadena 2. Por lo tanto, ese valor mayor o menor que 0 o igual tenemos que guardarlo en una variable. Vamos a guardarla en resultado, por ejemplo. Vale. Ahora vamos a crearnos aquí un if en el que vamos a comparar la variable resultado. Bueno, a lo mejor vamos a hacerlo con un switch. Vamos a ver si con un switch podemos hacerlo, lo que yo pretendo. En el switch vamos a evaluar la variable resultado. Vale. En el caso... Bueno, no. Vamos a hacerlo con un if. Porque esta cadena devuelve un número valor menor que 0 o mayor que 0. No dice que sea menos 1 o 1. Puede ser un menos 300, que sigue siendo menor que 0. Por lo tanto, vamos a ceñirnos a las normas, por decirlo así. Vamos a hacerlo con un if. Si el resultado es menor que 0, vamos a imprimir por pantalla la cadena 1 es menor que la 2. Vale. Ahora vamos a poner aquí su correspondiente else para que si el resultado no es menor que 0, vamos a comprobar ahora si resultado... Ahí va. Es igual a 0. En este caso tenemos que decir que la cadena 1 es igual que la 2. Y ahora aquí otro else y que ya no queda más remedio que sea mayor que 0, ¿no? Porque hemos evaluado aquí que sea menor o que sea igual, por lo tanto en este else ya no hace falta poner un if, porque está claro que si llega hasta aquí el programa es que estas dos condiciones no se cumplen, por lo tanto el resultado es mayor que 0. En este caso tendremos que decir que la cadena 2 es mayor que la 1.
Vale, vamos a ejecutar. La cadena 2 es menor que la 1. Vale, esto está bien, puesto que la cadena 2 es menor que la 1. Ahora vamos a introducir otro texto. Vamos a poner aquí micro. Nos tiene que decir que la cadena 1 es menor que la 2. ¿Veis? Micro es menor que micrófono. Y ahora vamos a introducir las dos cadenas con el mismo número de caracteres, a ver qué ocurre. La cadena 1 es igual que la 2. Vale. Aquí ya veis la utilidad de strcmp. Bueno, pues hasta aquí el tutorial de cadenas, el primero. Voy a hacer dos porque queda todavía mucha tela por aquí. Por ejemplo, cómo recoger cadenas que tengan espacios entre medias. Queda alguna función más que resulta útil para las cadenas, como es saber si son cadenas de mayúsculas o minúsculas, y además convertir cadenas de mayúsculas a minúsculas y viceversa. Y bueno, trabajar un poquito con las cadenas es lo que queda, porque es un tema bastante curioso del C y que es muy útil. Así que nada, nos vemos en el próximo tutorial.